Bueno, pues muchas gracias a todos. Empiezo por agradecer al Instituto Pascual, Tomás Pascual, a la Real Academia Nacional de Farmacia y al Colegio de Farmacéuticos de Madrid su amable invitación por ser ponente en esta jornada nutrigenómica. Estoy aquí con mucho gusto. La verdad es que mis orígenes en la metabolómica se pueden decir que vienen de Madrid, porque fue hace justo 3 años, cuando acabé mi doctorado en la Universidad de Barcelona, cuando me concedieron una fundación madrileña, la Fundación Alfonso Martín Escudero, una beca postdoctoral para formarme en Finlandia en el campo de la metabolómica nutricional. Y espero transmitirles el mismo interés que he tenido yo durante estos 2 últimos años que he estado viviendo allí, transmitirles este mismo interés de la metabolómica a ustedes. Bueno, para ello, mi objetivo principal de esta charla es que salgan ustedes de esta sala con una idea clara de lo que es la metabolómica y de por qué es interesante aplicarla a los estudios metabolómicos, a los estudios nutricionales. Y para ello he dividido la charla en 3 bloques. Un primer bloque de definición y de interés de la metabolómica nutricional, después un segundo bloque en el que veremos las etapas que ha de tener todo estudio metabolómico y finalmente acabaré comentando 2 ejemplos prácticos de estudios realizados. Siguiente. Vamos a utilizar esto. Vale. Bueno, pues la primera pregunta que nos hacemos todos es ¿qué es la metabolómica nutricional? En palabras sencillas, la metabolómica es aquella disciplina ómica que estudia cómo la dieta afecta a nuestro metabolismo. El profesor Martínez les ha hablado mucho de genes, pero yo les voy a hablar mucho de metabolitos. Una definición más completa, más detallada, es la que es aceptada por la Sociedad Internacional de Metabolómica, que la define como el estudio de la respuesta metabólica, dinámica y multiparamétrica de todo sistema vivo a un estímulo fisiopatológico, a un cambio ambiental o a una modificación genética. En esta definición me gusta destacar siempre 3 términos. El término de que se trata de una respuesta metabólica dinámica, porque nuestro metabolismo está en constante cambio. No tenemos un mismo metabolismo cuando somos adolescentes que cuando somos personas mayores. Y eso se ha de contemplar y analizar. Y también se trata de una respuesta multiparamétrica porque de nuevo, nuestro metabolismo depende de múltiples factores que comentaremos en la diapositiva siguiente. Y cuando el estímulo es un cambio ambiental, y el cambio ambiental es un cambio en la dieta, es cuando propiamente hablamos de metabolómica nutricional. Bien, como les comentaba, el metaboloma humano se ve influenciado por diversos factores que se pueden clasificar en factores intrínsecos, innatos al individuo, como la composición corporal, el genotipo, la edad, el sexo, nuestro estado reproductivo, y factores extrínsecos, como los nutrientes y no nutrientes provenientes de nuestra dieta, la actividad física, la flora colónica en nuestro tracto intestinal, los medicamentos, etc. Bien. Y la última definición de metabolómica es muy sencilla. La metabolómica es la ciencia que estudia el metaboloma. ¿Y qué es el metaboloma? El metaboloma es el conjunto de metabolitos endógenos y exógenos de bajo peso molecular en todo sistema biológico, en nuestro caso, en nuestro organismo humano. En este punto me gusta siempre recalcar que se trata de estudiar metabolitos de bajo peso molecular. O sea, no es como en la proteómica, en la que buscamos siempre macromoléculas. No. La metabolómica se centra únicamente en moléculas pequeñas, tipo aminoácidos, ácidos grasos, hormonas, bueno, según qué tipo de hormonas, claro está, en fin. Pero siempre moléculas pequeñas. Bien. Avampache. Vale. Desde un punto de vista técnico, existen 2 enfoques metabólicos. La palabra que más utilizamos es el inglés del metabolite profiling y que traducido al español es la caracterización de un perfil metabólico que puede ser dirigido, targeted, o no dirigido, untargeted. El dirigido consiste en analizar un grupo de metabolitos que están relacionados con una ruta metabólica específica
o con una familia química determinada. Por ejemplo, no sé si han oído ustedes hablar de la lipidómica, pues la lipidómica se centra única y exclusivamente en los lípidos, en el estudio de los lípidos, de la respuesta de los lípidos en nuestro organismo. Pero actualmente el enfoque que más se utiliza y que posiblemente tiene mayor potencial es el non-targeted approach, el no dirigido, que se basa en comparar patrones de metabolitos, huellas metabólicas, que es lo que llamamos los fingerprints. Bien, espero que haya quedado un poco claro lo que es la definición de metabolómica, y a partir de, la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿por qué es útil aplicarla a nuestros estudios nutricionales? Pues bien, básicamente porque es una herramienta muy poderosa para analizar, para descubrir nuevos biomarcadores. Y los biomarcadores pueden ser tanto de ingesta de alimentos, y esto es útil para los nutricionistas para ver que realmente sus pacientes están siguiendo la dieta que se les ha inculcado, y generalmente pues en los estudios se da a los pacientes cuestionarios de frecuencia alimentaria, pero siempre está la subjetividad en este tipo de instrumentos. La metabolómica lo que pretende es de forma objetiva dar biomarcadores que reflejen la ingesta de los determinados alimentos que han consumido los individuos. Por otra parte, también busca biomarcadores que reflejen el efecto de una intervención nutricional en la salud. Por ejemplo, en la investigación que he llevado a cabo en Finlandia, allí los países nórdicos suelen consumir mucho pan de centeno en lugar del pan de trigo. Pues se ha visto en estudios epidemiológicos que el pan de centeno puede ser beneficioso en el metabolismo de la insulina para diabéticos. Pues nos dedicamos, marché yo, que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero en aquellos estudios nos hemos dedicado a buscar la huella, lo que llamamos la huella del centeno, aquellos metabolitos endógenos o exógenos que por la ingesta del pan de centeno pueden provocar cambios en las rutas metabólicas relacionadas con el metabolismo de la insulina. Y finalmente, pero no sin mayor importancia, también la metabolómica nos ayuda a buscar biomarcadores de diagnóstico precoz de enfermedades. Esto se refleja en esta figura en la que se muestra la variación en el tiempo del perfil metabólico de un biomarcador hipotético, y como hay un rango, como no todos los individuos somos iguales, pues hay un rango natural de variabilidad, y se muestra el perfil metabolómico desde el estado de homeostasis hasta el estado de enfermedad. Pues bien, la metabolómica es interesante porque si conseguimos analizar los metabolitos, el cambio del perfil metabólico en este punto, en el punto en el que pasamos del estado de salud al estado patológico, entonces posiblemente podremos intervenir de una forma temprana por ejemplo, con intervenciones nutricionales ayudadas de una buena práctica de actividad física para volver al estado de salud y no necesitar tratamiento farmacológico para paliar los síntomas de la enfermedad. Bien, esta es una de las diapositivas que más me gusta porque muestra de una forma bastante simple la complejidad que comporta analizar todos los metabolitos en nuestro organismo y que provienen del exterior. Y fue me la cedió el profesor Augustin Scalver de Francia, que es el pionero en lo que se llama el food metabolome. Y bueno, pues aquí ven ustedes el organismo humano, el metaboloma humano, que se compone, como hemos dicho, del metaboloma endógeno y del metaboloma exógeno. Este metaboloma exógeno se compone a su vez del metaboloma del alimento, el food metabolome, que es todos los metabolitos que proceden de la ingesta de la dieta, sumado al metaboloma microbiano, que está presente en nuestra flora y en nuestro flora intestinal, y el xenometabolome, que se debe a todos los metabolitos que proceden de los medicamentos que tomamos.
Pues bien, por una parte tenemos el metaboloma humano, pero por otra parte tenemos la dieta. Y la dieta, pues es la suma de muchos alimentos. Y todos estos alimentos pues tienen a su vez una composición química diferente. Pues la metabolómica nutricional lo que intenta es ver el efecto que producen pues, ciertos alimentos, por ejemplo, un alimento funcional integrado en una dieta, qué tipo de efectos produce en nuestro metaboloma endógeno. Pero claro, hemos de tener en cuenta que el alimento, antes de entrar en nuestro organismo, ya sufre multitud de transformaciones químicas, pues en el cocinado, en la conservación, por la adición de aditivos, por la presencia de contaminantes, y aparte de todas las transformaciones que sufre el metabolito antes de ser consumido, tenemos que añadirles las transformaciones una vez ingerido. Una vez se absorbe, hay metabolitos que no se absorben, que van directamente a la flora microbiana, y todo esto tiene un papel directo o indirecto en lo que es el metaboloma endógeno propio. Bien. Bueno, una vez hemos visto un poco la definición y el interés de la metabolómica, vamos a ver cuáles son las etapas que tiene que tener todo estudio metabolómico. Hay que destacar primero que se requiere de un cuidadoso diseño experimental debido a que existe una elevada variación bioquímica interindividual. Pero esta variación interindividual se puede reducir a través de la conducción de estudios de intervención controlados del tipo doble cruzado. Doble cruzado, ya que el propio individuo es a su vez control. Se somete a todos los tratamientos y también al grupo control. Este tipo de análisis también requiere de un número bastante elevado de voluntarios. Verán en los ejemplos que les comentaré al final que en los inicios este número de voluntarios no era tan elevado, pero hoy en día se necesitan para ajustar los modelos estadísticos que se utilizan en la metabolómica. Y luego también, claro está, hay que acotar los criterios de inclusión y exclusión de los participantes. Por ejemplo, si queremos evitar pues, cofactores debidos al ciclo biológico, escogeremos hombres en lugar de mujeres para evitar todo lo que proviene de los metabolitos relacionados con el ciclo reproductivo. Pero esto depende, obviamente, del diseño del estudio que queramos llevar a cabo. Bueno, este es un esquema, no se asusten tampoco porque es así bastante impactante, de lo que son las etapas de un estudio metabolómico. Pues bien, después del reclutamiento de los individuos y de haberles sometido pues, a una actuación nutricional, se recogen unas muestras que generalmente son fluidos biológicos, y estas muestras son analizadas en plataformas metabólicas, generando una cantidad enorme de datos, porque recuerden que lo que buscamos en metabolómica es todos los metabolitos posibles, o sea, no hacemos ninguna discriminación, ningún acotamiento, solo en las caracterizaciones de perfiles metabólicos dirigidos se hace una acotación en función del grupo químico, de la familia o de la ruta metabólica que queremos estudiar, pero generalmente se busca todo lo que esté presente allí. Y bien, este tipo masivo de datos requiere de un procesado estadístico especial, que comentaré más tarde, y tras este procesado estadístico se procede a la identificación de los metabolitos considerados como marcadores, y obviamente la última etapa es interpretar el efecto de estos biomarcadores en el contexto biológico. Bien, como les he comentado, las muestras más utilizadas para los estudios metabolómicos son los fluidos biológicos. Y entre ellos pues, destaca la sangre, que generalmente se utiliza tanto 50% plasma, 50% suero, no hay mucha diferencia entre las metodologías, y la orina. Los estudios metabolómicos
con plasma, lo que reflejan más son los metabolitos endógenos, que reflejan el impacto de la intervención nutricional de la dieta. En cambio, con los estudios en los que se analiza orina, tenemos más idea de los metabolitos exógenos. Este tipo de estudios pues, está más aplicado a lo que les comentaba anteriormente, a los biomarcadores de ingesta de alimentos, mientras que estos otros se centran más en buscar el efecto de ese biomarcador en la salud, en la salud o en algún tipo de enfermedad. Pero actualmente se intenta combinar ambos tipos de muestras. Luego, hay casos en los que se han estudiado saliva, heces, tejidos, pero todavía son pocos los estudios en este campo. Bien, una vez tenemos la muestra, la tenemos que analizar y eso se hace por unas plataformas metabolómicas que se basan en las técnicas de resonancia magnética nuclear y de espectrometría de masas, que puede estar acoplada o no a las técnicas cromatográficas. No voy a entrar en detalle, aunque yo soy química y este es el mundo que a mí me gusta, pero entiendo que ustedes la mayoría son farmacéuticos y nutricionistas y no están muy interesados en lo que es los detalles de técnicas, ¿verdad? Pero para que vean de una forma clara en el momento en el que nos encontramos en el campo de la metabolómica, verán que si esto representa al metaboloma humano, las técnicas que actualmente estamos utilizando solo han conseguido identificar esta parte ínfima, ínfima pero considerable, de nuestro metaboloma. Por tanto, hay mucho trabajo todavía para descubrir. Bien, este es un ejemplo para que vean un poco en qué consiste. En mi caso he estado trabajando siempre con espectrometría de masas y lo que hacemos es detectar iones que se caracterizan pues, por su tiempo de retención, por su masa exacta y por su intensidad. Entonces, los análisis por espectrometría de masas generan una lista considerable de iones que son transportados a softwares estadísticos para su procesado. Y el procesado, antes de someterlo a un análisis estadístico, requiere pues, de varias etapas de lo que llamamos preprocessing, que son etapas de filtrado, de cromatogramas, de normalización. Esto es otro mundo, o sea, no se pueden imaginar la cantidad de trabajo que hay que hacer para limpiar los datos antes de poder jugar con ellos. Bien, una vez los tenemos un poco limpios, es cuestión de aplicar lo que denominamos el análisis estadístico multivariable, que puede ser realizado por métodos no supervisados o métodos supervisados. En el caso de los métodos no supervisados, se desconoce a priori la clasificación de las muestras según el grupo de la intervención, de tratamiento al que pertenecen. Y la técnica más utilizada es el análisis por componentes principales. En cambio, los métodos supervisados ya sabemos a qué grupo corresponde cada muestra, pero requiere de modelos de la validación de modelos de forma muy cuidadosa. Así que simplemente como ejemplo les voy a mostrar los resultados que ofrecen la PCA, el análisis por componentes principales. Pues este tipo de análisis lo que hace es generar dos gráficas. Una primera gráfica denominada Scores Plot, que explica la variabilidad de las muestras en función de los grupos de intervención, sin saber que estas muestras corresponden a las personas que han consumido el té negro y estas a las personas que han consumido el té verde. Nuestro software, nuestro análisis, ya percibe una diferenciación entre grupos debido a los metabolitos. Y después de realizarse esta separación inicial, se crea el loading plot que da idea de cuáles son los iones que pueden justificar esta separación. En muchos casos, estos iones no están identificados y, por tanto, hemos de pasar a analizar, a identificar estos metabolitos. ¿Cómo se realiza la identificación de marcadores? Bueno, pues para ello contamos con herramientas de composición elemental que calculan las fórmulas moleculares según la masa exacta de nuestros iones. Pero básicamente lo que hacemos es comparar los datos que tenemos de nuestros análisis con
datos que se han incorporado a bases de datos abiertas. Hay diferentes tipos de bases de datos. Yo trabajo habitualmente con la Human Metabolome Database, que ofrece, en la actualidad tiene ya 5.000 metabolitos propios del organismo humano. Bien, y después, una vez sugerimos la estructura del metabolito, del biomarcador, se pasa a analizarlo por lo que se llama Tandem MS, fragmentando el compuesto en diferentes trozos para confirmar su estructura. Y claro está, si contamos de patrones, pues es ideal, pero muchísimas veces todavía no se han sintetizado estos nuevos metabolitos porque muchos de ellos pues son endógenos, son metabolitos de la flora microbiana que claro, son, por ejemplo, sulfatos hidroxilados de un compuesto que todavía no se ha encontrado en la naturaleza de por sí. Bien. Esto es simplemente un ejemplo para que vean la imagen que tiene esta base de datos, la Human Metabolome Database, que es abierta para todo el público, pueden entrar ustedes si se dedican a esto. Y para que vean un ejemplo, después del análisis estadístico y de ver en el loading plot que este ion es posiblemente un marcador potencial del efecto de mi intervención nutricional, pues lo marcamos aquí y él busca aquellos metabolitos que se ajustan con este peso molecular, con esta masa exacta. Pero vean ustedes que la cantidad de opciones que nos dan con una masa exacta de 4 decimales, por lo que necesitamos de equipos con una sensibilidad enorme para poder diferenciar entre metabolitos de una misma familia. Bien. Finalmente, una vez hemos identificado los biomarcadores, pues claro, corresponde interpretar biológicamente el papel que hacen en el cuerpo humano, ¿no? Y para ello necesitamos la ayuda de los bioquímicos y los biólogos para insertar estos nuevos biomarcadores en las rutas metabólicas de nuestro organismo y ver si realmente esa intervención nutricional que hemos aplicado pues ha causado algún efecto en alguna de las rutas conocidas o si ha generado rutas nuevas. También se están buscando nuevas rutas metabólicas en este campo. Bien, el profesor Scalber decía el otro año que aún es muy difícil interpretar los cambios en la concentración de metabolitos en un contexto dado. Por tanto, aún estamos muy lejos. Generalmente esta etapa de interpretación biológica, que se supone que es la más importante porque es la que da la conclusión de nuestro estudio, todavía queda muy lejana porque se paraliza en lo que es la identificación de los marcadores. Aún tenemos problemas técnicos en este sentido. Bien. Y para finalizar, me gustaría enseñarles un par de ejemplos de aplicación de la metabolómica nutricional. El primer ejemplo trata de responder a esta pregunta. ¿Se pueden encontrar cambios en el perfil metabólico de los individuos tras la ingesta de alimentos que pertenecen a una misma familia? Bueno, en otras palabras, este estudio se basó en comparar los efectos de la ingesta de té negro y té verde en el metabolismo humano. ¿Y en qué consistió el estudio? Pues consistió en un estudio de 2 días por 3 tratamientos. Durante 2 días cada individuo tomaba 1 gramo de sólidos de té, que corresponde a unas 10 tazas de té al día. Los británicos pueden permitirse, los españoles aún estamos un poco lejos de consumir 10 tazas de té al día. Durante estos 2 días, el primer día es un día de washout en el que se le da al individuo una dieta baja en polifenoles y obviamente sin té. Y el segundo día es cuando el individuo consume este gramo de té. Después pasan 10 días de washout en el que el individuo consume su dieta habitual y vuelve al siguiente a someterse a otros 2 días con el segundo tratamiento, que es pues el té negro. Y el tercer tratamiento y último es último para algún individuo, pero como es cruzado aleatorio, no se sabe el orden en que se da a cada individuo. Pues el grupo control se realiza dándole 360 miligramos de cafeína,
que es la cantidad de cafeína que se presenta en un gramo de té. Bien, al principio y al final de todos los días de intervención se recogieron muestras de orina de 24 horas y plasma y se analizaron por resonancia magnética nuclear. Entonces, ya han visto, este era el ejemplo que les mostraba anteriormente de las PCAs, que se consiguió diferenciar todas las muestras en función del tratamiento escogido y lo que se obtuvo fue, como resultado, cambios en metabolitos exógenos dependiendo del té que se consumía. En lo que se vio fue un aumento en la excreción urinaria de ácido hipúrico y de sulfato de hidroxidofenil 2O, que ambos son dos productos finales del metabolismo de flavonoides del té por la flora microbiana. Este aumento se vio tanto en el té negro como en el té verde. Pero una gran variedad, esto es solo una muestra representativa del total de analitos que se intentaron identificar, una gran variedad de metabolitos aromáticos, de las familias aromáticas, que no se pudieron identificar, se detectaron específicamente en el té verde, pero no en el té negro. Bien, aparte de estos metabolitos exógenos, también se vieron cambios en metabolitos endógenos. Y el resultado más impactante de este estudio fue que el té verde mostró un aumento más pronunciado de la excreción de varios metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs. Y esto llegó a la conclusión de que hay un efecto de flavonoles específicos del té verde en el metabolismo energético oxidativo humano, que no se muestra con el té negro. Bien, el segundo y último ejemplo que les voy a mostrar es un estudio realizado por la Nestlé hace 3 años y que fue un estudio pionero en el tema de las preferencias alimentarias y se plantea la siguiente pregunta. ¿Se pueden diferenciar individuos por su perfil metabólico en base a sus preferencias alimentarias? Bien, ¿en qué consistió este estudio? Pues se reclutaron 22 individuos, en este caso hombres, varones, sanos, y antes de someterlos a una intervención nutricional, se les pidió que rellenaran un cuestionario alimentario, de frecuencia alimentaria. Y en base a ese cuestionario de frecuencia alimentaria, se pudo clasificar los individuos en individuos con un deseo grande de consumir chocolate y un deseo indiferente de consumir chocolate. Bien, ¿qué se hizo? Durante el primer día, obviamente, fue un washout con una dieta también baja en polifenoles, en chocolate. Y durante el segundo día, se dio a la mitad de los individuos 50 gramos de chocolate. La otra mitad de individuos tomó el placebo, que eran 50 gramos de pan. Bien, se pasó entre ambas intervenciones, hubo también un día de washout. Bien, ¿y cuáles fueron los resultados? Pues los resultados mostraron que el grupo que se clasificó desde buen principio como deseoso de comer chocolate tenía unas concentraciones más bajas de LDL y unos elevados niveles de albúmina. Pero esto no se debió en absoluto a la estimulación con los 50 gramos de chocolate, porque este perfil metabólico ya se observó antes de someterlos a la intervención con el chocolate. Por lo que se cree que las preferencias alimentarias que tenemos nosotros modifican de alguna manera nuestro perfil metabólico. Obviamente no se trata de describir un perfil metabólico solo con ingesta de chocolate. Detrás de esta dieta con chocolate pues hay unos hábitos alimentarios que relacionan a los individuos a los que les gusta el chocolate posiblemente pues con no se sabe, ¿no? Pero en este caso pues a lo mejor con una dieta más sana, si el consumo de chocolate es moderado y regulado.
ya esto queda un poco en el aire. Pero lo que consiguió este estudio también fue encontrar diferencias en los metabolitos procedentes de la flora microbiana en ambos grupos. ¿Y qué consecuencias tienen estas diferencias en los metabolitos procedentes de la flora microbiana a largo plazo para nuestra salud? Es lo que se está actualmente estudiando. El microbioma es un gran desconocido para el mundo científico y solo cuando se consiga caracterizar propiamente podremos volver a ver los efectos que estos metabolitos pueden tener en diferentes rutas metabólicas clásicas de nuestro organismo. Bien, como conclusión, decir que la metabolómica es una herramienta objetiva para estudiar los cambios metabólicos causados por acción de la dieta a través de la identificación de nuevos marcadores en forma de perfiles metabólicos. Y quisiera agradecer finalmente a mi grupo finlandés, que fue el que me enseñó todo lo que sé en metabolómica. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por su atención.